Hoy, durante nuestra primera jornada, tendremos la ponencia de nuestro speaker central, seguido de dos bloques. Cada uno contará con un key speaker y un panel de discusión. Ahora me complace presentar a nuestro speaker central, que por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar en tiempo real, pero nos ha dejado su ponencia. Se trata de José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. José Daniel es politólogo y magíster en gobierno de la Universidad de los Andes, con 18 años de experiencia en el ámbito privado, público y académico. Desde 2022 lidera Alianza IN, el gremio de aplicaciones e innovación en Colombia. Fue representante a la Cámara para el periodo 2018-2022 y ha sido consultor sociopolítico, profesor de cátedra, asesor del Ministerio de Trabajo e investigador de Congreso Visible. Vamos a escuchar las palabras de José Daniel. Buenos días a todos, a todas, muy agradecido con Newbox, con todo su equipo en América Latina por esta invitación tan especial y muy honrado de tener este espacio acá con ustedes como keynote speaker para contar la experiencia de Alianza IN y parte de ella que es mi propia experiencia en medio de unos elementos de contexto muy particulares y quiero empezar desde ahí. Primero, Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, está viviendo su primer gobierno de izquierda y esto significa un reto y significa un cambio de chip para toda la economía, no solo para la economía digital, sino también, y yo creo que en especial, para la economía tradicional, en donde de alguna manera ha existido una tradición de cercanía, de coexistencia, de influencia, de identidad entre gobiernos que variaban en matices en sus tonos, pero que en últimas eran gobiernos del establecimiento y sectores u organizaciones que representan al sector privado en todas sus formas. Y no para esto decir que el camino de la economía digital en Colombia ha sido un camino de rosas o que le ha ido especialmente peor con este gobierno, no, pero de alguna manera tener al frente un gobierno que concibe al empresario no necesariamente como un aliado para el desarrollo per se, o en donde no necesariamente se entiende una lógica de cooperación con los gremios o con las asociaciones de empresas, sino que también es bienvenido de alguna manera una lógica de confrontación, pues esto marca un momento muy difícil, un momento más que difícil, muy retador para este sector. Y también me parece importante decir que esto se da en medio de una escasez de conversaciones sobre el qué hacer de los asuntos públicos en la economía digital. Entonces, ahí, digamos, si en algo es rico este sector es en eventos. De hecho, nosotros vamos con nuestro congreso desde Alianza IN, nuestro primero sobre inteligencia artificial el 22 de agosto, valga la cuña. Pero en medio de esa gran cantidad de eventos, muy pocos espacios hay como este y por eso lo celebro y por eso quise estar acá para hablar de la gestión pública o más bien de la gestión de los asuntos públicos del relacionamiento desde las empresas o desde las industrias relacionadas con la economía digital. Y es en ese contexto que quiero contarles de la experiencia de Alianza IN. Es una parte, solamente un pequeño pedazo del cual yo he sido testigo, otro me antecedió, pero bueno, aquí vamos, voy a compartirles pantalla y empezarles a contar un poco de la experiencia de Alianza IN. Entonces, aquí vamos. Preparamos esta presentación para este evento de Newbox. Y básicamente, más que hablar de los temas de fondo, y me excusan si de alguna manera esta es expectativa, que ocupan a un gremio como Alianza IN, y ya les explicaré un poco para quienes no lo saben qué es Alianza IN, a qué tipo de empresa representa. Quiero enfocarme mucho en el cómo de la vida gremial, en el cómo de la vida gremial hacia adentro, en el cómo de la vida gremial en su relacionamiento con nuestros grupos de interés y primero un poco de contexto. Este gremio que nace originalmente en las aplicaciones de movilidad y las aplicaciones de reparto y en Colombia, si bien era algo de lo cual ya se venía hablando desde el año 2017, 2018, adquiere mucha fuerza en el año 2019 a finales, cuando el gobierno pasado decide
En diciembre, casi que sobre la época navideña, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el órgano de protección del consumidor y de la competencia en Colombia, ordenar el bloqueo de Uber, ordenar el bloqueo de la plataforma y por ende Uber anuncia su salida del país. Y pues por supuesto, más allá, digamos, del valor simbólico que tiene Uber para la industria o de los impactos sociales o económicos de los que uno pueda hablar, este tipo de decisiones de gobierno de infringir el principio de neutralidad de red terminó convirtiéndose en un acelerador de esa intuición que había que crear una asociación propia que representara los intereses de este tipo de compañías. Y así es como en febrero del 2020 nace Alianza In, David Luna, quien fue ministro de las TIC en Colombia hace unos años, que actualmente es un congresista, es miembro del Senado y hace parte de la oposición, fue el primer director de Alianza In. Nace Alianza In en febrero y en marzo, todos lo sabemos, arranca la pandemia y eso manda a este gremio unas discusiones muy puntuales, muy particulares sobre cómo adaptar estas industrias a unas realidades en un momento de confinamiento, de cuarentena, luego de construir esa llamada nueva normalidad hasta el tránsito ya de la pospandemia que, que hemos vivido hoy. Pasa el tiempo, David vuelve al Congreso, ya había estado una vez, aspira nuevamente, es elegido. Yo fui congresista entre el 2018 y, en el 2020 y el 2022. Pierdo en mi intento de reelegirme por unos 3.000 votos y soy llamado a participar de un proceso que adelantaba un headhunter para la dirección del gremio y arranco acá en junio del 2022. Y en agosto del 2022 llega al poder el presidente Gustavo Petro, que como les decía, es el primer presidente de izquierda del país, con una relación de mayorías ocasionales, pero con alguna reiteración en el Congreso, con una relación más o menos tormentosa con las cortes, con los órganos de control, con un país dividido en dos, no necesariamente por la mitad, pero sí en dos bandos, entre quienes apoyan y quienes se oponen al gobierno. Y desde acá, el propósito de construir un camino gremial que buscara el entendimiento con el gobierno. Nosotros desde Alianza In hemos entendido que a nosotros no nos corresponde ser gobiernistas, ni nos corresponde ser opositores. Nos corresponde jugar del lado de una industria que necesita trabajar en equipo con las autoridades para poder prosperar y para poder potenciar sus impactos positivos. Y entonces, en esas primeras de cambio de este nuevo gobierno, digamos de diciembre del año 2022 a octubre del año 2023, logramos o terminamos inmersos en tres acuerdos muy importantes con el gobierno. Y esto además lo debo decir con humildad, pero con claridad, porque los gremios han tenido una dificultad enorme en Colombia para llegar a acuerdos con el gobierno. Y nosotros en el primer año largo de gobierno logramos tres acuerdos distintos, de maneras muy distintas, y esto muestra de alguna manera por lo menos una forma distinta de hacer las cosas desde Alianza In, que ha arrojado unos resultados muy puntuales para este sector. Por supuesto, resultados que no han estado exentos de vaivenes o de reveses como es natural y como le ha tocado a todos los sectores de la economía. Y el primer acuerdo, lo mencionamos acá en este segundo recuadro, es un acuerdo un poco de control de daños que hace la industria, porque mientras ustedes saben, la OCDE está en toda su construcción de la política BEPS para que la tributación de renta o equivalente de las plataformas digitales se coordine globalmente. Colombia, a través del gobierno del presidente Petro y del entonces ministro de Hacienda, en especial José Antonio Campo, decide crear un impuesto nacional doméstico para las plataformas digitales que no residen fiscalmente en el país. Y hacemos todo lo posible desde el alcance de un gremio para procurar que esa iniciativa no prospere. Al final entendimos que era un punto de honor para el ministro de Hacienda, que es el hombre más importante en el trámite de una reforma tributaria, y entendimos que no había un camino distinto al de lograr un acuerdo, que no era el soñado, porque seguramente el acuerdo que se habría soñado el sector de las plataformas digitales, al menos de quienes residen fiscalmente en el exterior, habría sido no el de no tributar, porque de hecho estos servicios ya pagan IVA en Colombia desde el 2017, pero sí el que esa tributación de renta
se derivara de un acuerdo internacional y no de una medida unilateral de un país, porque eso genera una especie de canibalismo tributario y de incentivos negativos para los otros países. Pero ya, digamos, dado el estado de cosas, este gremio llega a un acuerdo con el gobierno nacional, con el ministro de Hacienda, con el director de la DIAN, que permite que ese impuesto, que era el 5% de los ingresos, baje al 3% de los ingresos y que permite que no entrara a vigencia de manera inmediata, que habría sido muy complejo para el sector, sino que entre en vigencia a partir del año, a partir del año siguiente, que viene a ser básicamente el año 2024. Eh, Perdón, un momento que acá se me fue la pantalla. Muy bien. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que ocurre, no, perdón, perdí mi pantalla, ya me aseguro de volver a ella. Listo, ya debe haber vuelto. Un momento, excúsenme. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Un segundo acuerdo ocurrió de una manera muy distinta y fue un acuerdo en medio de la tempestad, cuando una entidad puntual del gobierno, la Superintendencia de Transporte, quiso impulsar un proyecto de ley para que las aplicaciones de movilidad pudieran ser bloqueadas autónomamente casi por parte de esa superintendencia o con el cumplimiento de causales, digamos, derivadas de su mera observación o de su mera operación, que a los usuarios les pudieran poner multas que entonces equivalían a los $2.500 por tomar un servicio de un vehículo particular a través de una aplicación, o que a los conductores los inmovilizaran hasta por 3 meses sus vehículos por trabajar de esta manera. Y esto, de alguna manera, y lo que ocurre es que tras agotar el diálogo con el gobierno nacional y evitar o intentar, perdón, todos los caminos de diálogo, al final este tema se vuelve un gran tema en la opinión pública. Las aplicaciones de movilidad en Colombia no han sido reguladas. Hay un enforcement más o menos fuerte por parte de autoridades territoriales, instigado por los distintos gobiernos nacionales, pero la opinión pública está absolutamente del lado digamos, del trabajo a través de estas plataformas, y el impacto social es absolutamente positivo. Hay más de 100.000 familias que trabajan por acá. Entonces, este proyecto de ley o ese borrador de proyecto de ley, cuando se conoce, genera una muy mala sensación en la opinión, genera muchísimo debate público y a la postre, ese ambiente de opinión a lo que lleva es a que el gremio llegue a un acuerdo con el Ministerio de Transporte que conduce a la no presentación de ese proyecto de ley hasta tanto hubiera un consenso que pues a la fecha, digamos, no ha ocurrido tal cosa. Y finalmente, algo en lo que ahondaré es que este gremio es el único de Colombia que logró un acuerdo con el Ministerio del Trabajo, con el gobierno nacional, para la reforma laboral, para regular el trabajo de los repartidores. Y en paralelo a ese proceso de construcción de acuerdos con un gobierno que por default es lejano a los gremios, ha ocurrido algo maravilloso, y es que el modelo Alianza IN, Colombia, inspiró la creación de asociaciones Alianza IN en mercados muy importantes, tanto más que el colombiano, en América Latina, y así es como en octubre de 2023 se crea Alianza IN Chile, que es liderado por una mujer maravillosa, Marcela Sabat, que fue diputada, senadora en Chile, que viene a ser parte de la bancada de gobierno en el gobierno pasado, pero al mismo tiempo es feminista y tiene muy buena llegada con el gobierno chileno actual. En febrero lanzan Alianza en Chile, que es liderado por Guillermo Malpica, que es un connotado dirigente gremial en México, que también ha estado en la negociación de varios tratados de libre comercio. Y esa es un poco, digamos, la historia de lo que ha pasado, si se quiere, de diciembre de 2019 para acá, en un gremio que nace eh, en medio de la singularidad de unos sectores que necesitaban representación urgente, que logra constituirse rápidamente y que en medio de un momento de cambio político descomunal logra acuerdos y logra su expansión o su internacionalización en red. Y esta es un poco la historia que quiero entrar a detallar hoy. Así que acá hay unas singularidades muy particulares de la historia de Alianza IN. Lo primero es que Chile, Colombia y México son asociaciones autónomas e independientes, son hermanas. Acá no hay una asociación mamá y unas hijas o algo así, lo que hay son asociaciones hermanas, pero que están inspiradas más o menos en el mismo ADN y en los mismos propósitos también. Algo que es muy importante también es que este es un gremio
de target a unas industrias específicas. Este gremio nace en las aplicaciones de delivery y nace en las aplicaciones de movilidad, pero también en el caso colombiano, todavía no en Chile y en México, ha venido incluyendo a empresas líderes de otras verticales de la economía digital, en especial en fintech, y eso ha llevado a que trabajemos muy de la mano con asociaciones especializadas del mundo fintech y siendo Alianza en más un gremio, una asociación de empresas líderes de verticales determinadas de la economía digital. Y el tercer atributo muy particular es que es un gremio boutique, es un gremio de pocos afiliados. Hoy en Colombia, que es donde más afiliados hay, tenemos 17 afiliados, que sí son pocas empresas, pero son empresas, digamos, con una dimensión importante y con una representatividad importante y un liderazgo en los mercados donde operan. Y esto, por supuesto, nos implica ser muy juiciosos en materia de garantizar el equilibrio en el gobierno corporativo. Es la gracia de estos gremios es que sean de todos y sean de sector, no de empresa, y al mismo tiempo ser muy juiciosos y muy rigurosos en prevenir prácticas anticompetitivas, considerando que son mercados en su mayoría que tienen un tamaño importante, pero que no tienen tantas empresas. Y en el contexto de todo esto, y en el contexto de esta línea de tiempo, yo quiero contarles un poco qué fue lo que pasó con la reforma laboral, porque sé que es algo que en el ecosistema digital latinoamericano ha generado como unas preguntas, unas inquietudes, un referente, si se quiere, por el hecho de que en Colombia las plataformas llegamos a un acuerdo con la reforma laboral. Y ahí lo primero es poner en antecedentes. Y es que en el mundo, no en Colombia, sino globalmente, hay una gran discusión sobre el estatus de los trabajadores que operan a través de plataformas, en especial conductores que operan a través de aplicaciones de movilidad o repartidores que aplican o que trabajan a través de plataformas de reparto. Este tema incluso está previsto para las reuniones de OIT de 2025 y 2026. Y ahí básicamente, tanto en Colombia como en el mundo, ha habido dos visiones contrapuestas. Una que aboga por la laboralidad forzosa de esos trabajadores, o sea, una que pretende decir a través incluso de una convención de la OIT, de un tratado de la OIT que si lo ratifica un congreso de cualquiera de nuestros países se vuelve ley, diciendo que los conductores de aplicación y los repartidores sí o solo, sí o solamente pueden ser empleados. Son trabajadores, de eso no hay duda. La discusión es sobre qué tipo de trabajadores son. Y había otra visión tradicional desde las empresas de plataformas que dicen que estas son personas que se conectan cuando quieren, que se desconectan cuando quieren, que escogen qué órdenes toman, qué servicios prestan y que en ese sentido son trabajadores independientes puros y duros. Y esa misma fotografía se presentó en Colombia cuando al llegar el gobierno del presidente Petro empieza a construir un proyecto de ley que radica en marzo de 2023 en donde dice que todas las personas que trabajaran a través de plataformas georreferenciadas, que era el término que usaban para agruparnos, solamente podían hacerlo en contratos de trabajo con subordinación, o sea, con horario, con cesantías, con vacaciones, con todos esos beneficios y desventajas que son propios del contrato de trabajo tradicional y que no le son propios al trabajo independiente. Y esto, pues, tenía una serie de impactos muy graves, uno general para el derecho laboral, y es que habría sido la primera vez que un oficio hubiera sido encuadrado laboralmente. O sea, imagínense decir que los conductores de aplicación solo pueden ser empleados, equivale a decir mañana que los abogados solo pueden ser independientes o que los arquitectos solamente pueden tener un contrato a término fijo. Pero segundo, esto naturalmente desnaturalizaba el modelo de negocio de las aplicaciones que intermedian este tipo de servicios, ya que justamente en la flexibilidad, en la autonomía, en la adaptabilidad, uno de sus valores agregados, y si usted le quita eso, le quita el ADN. En nuestras cuentas, si se seguía ese camino, se iban a destruir más de 100.000 trabajos, juntando las dos industrias. Iba a haber pérdidas multimillonarias para los comercios, se calculaban en 2 billones de pesos colombianos anuales para el caso de los comercios que venden a través de plataformas de reparto, perdón, y por supuesto era un impacto negativo en el recaudo tributario de unas plataformas que ya para esa época se sabía que iban a pagar un impuesto equivalente a renta, como les contaba, la presencia económica significativa, y que además sus servicios eran grabados con IVA. A partir de ahí, ¿a qué nos dedicamos nosotros? No a defender nuestro discurso de toda la vida. Y eso es muy importante decirlo acá, porque muchas veces se cree, no en el mundo de los asuntos públicos, pero sí afuera, que el buen gestor de los asuntos públicos o que el buen líder de asuntos públicos de una empresa o que el buen dirigente gremial
es aquel que logra convencer con los mismos argumentos y las mismas ideas, pero con palabras más bonitas, sobre aquello que otros antes no pudieron. Y yo creo que por el contrario, quienes lideramos los gremios o quienes lideramos los asuntos públicos, sea de sectores o de empresas, en esencia y entre otras cosas somos transformadores internos de paradigmas, de creencias y de límites que se van construyendo en el día a día. Entonces a lo que nos dedicamos fue a construir un acuerdo interno, y ustedes saben que los acuerdos internos toman su tiempo y deben cocinarse bien y no solo tienen un componente técnico, sino también un componente político relevante a la hora de su presentación. Y le llevamos al gobierno una propuesta diciendo que nosotros estábamos dispuestos a que ellos fueran independientes, eso sí, pero que estábamos dispuestos a contribuir con el pago de su seguridad social. Y ya les detallo eso. Esa idea la desecha el gobierno originalmente, pero luego el hundimiento de la primera versión de la reforma laboral retoman su propuesta y hoy tenemos un acuerdo, que es un acuerdo que es ícono en Colombia y que creo que vale la pena ser mirado en otros países. Digo que es ícono en Colombia porque es el único acuerdo de un gremio con el Ministerio del Trabajo y que es respaldado por las mayorías de repartidores que son la población objeto de esta regulación, en donde uno, delimitamos la discusión a las aplicaciones de reparto. En Colombia creemos, y el gobierno comparte esa opinión, que para usted regular el trabajo de los conductores que operan a través de aplicaciones de movilidad, debe primero regular las aplicaciones de movilidad. O si no, se va a tener unas personas reguladas laboralmente, pero perseguidas en la calle mientras trabaja. Segundo, el acuerdo contempla que las dos modalidades son válidas, que puede haber, si, según lo acuerden las partes, o empleados o trabajadores independientes, que si son empleados, pues aplican todas las condiciones del contrato de trabajo tradicional, pero si son independientes, gozan de una protección reforzada y esto es distinto y esto fue lo más, tal vez valioso, pero al mismo tiempo lo más difícil de construir. Y es que por un lado, la seguridad social que en Colombia se calcula sobre el mes en general, sobre salario mínimo mensual, para quienes ganen menos de eso, o para ciertos oficios sobre salario mínimo semanal, acá logramos que la seguridad social se calcule sobre salario mínimo por horas, que eso tiene sentido para un 70-80% de los repartidores que se conectan menos de 20 horas al mes a trabajar en Colombia. Y al mismo tiempo, así como logramos innovar con el tema de la seguridad social calculada sobre horas, innovamos en que si bien cuando ellos sean independientes, de todas maneras, nosotros asumimos una responsabilidad sobre la seguridad social como empresas, pagando el 60% del aporte en salud, el 60% del aporte en pensión y el 100% del pago de los riesgos laborales. Este acuerdo que, por supuesto, debe ser refrendado por el Congreso y justamente hoy está programado en la mañana el debate de la reforma laboral. Es el primer acuerdo no solo que se logra en Colombia en torno a esta reforma, sino que es la primera vez en el mundo. Recientemente Brasil tomó un camino más o menos parecido en una de sus industrias, pero fue el primer gobierno de acuerdo entre un gobierno de izquierda y las empresas de plataformas. ¿Qué lecciones nos ha quedado de esto? Y con esto cierro reiterando mi agradecimiento a Newbox y a ustedes por la atención. Primero, que el primer reto es hacia adentro, que nosotros estamos llamados a ser transformadores de nuestro mundo interno, que en el mundo tech es muy importante no solamente pensar desde puertas hacia adentro, sino también con la posibilidad de ponernos en los zapatos del interlocutor externo para entender qué le genera valor, qué le genera confianza, qué le facilita su vida, que cambia objetivamente las realidades, que es lo más importante, y desde la interna nuestra darnos la pela, como decimos en Colombia, para construir propuestas de valor para nuestros stakeholders. Y esto, por supuesto que no es fácil. Esto implica procesos de negociación, de convencimiento, la paciencia, la persuasión, la claridad en la transmisión de los riesgos, en la claridad en la transmisión de los beneficios, el trabajo en equipo con los abogados expertos, con las empresas del sector, en la explicación de los temores, todos esos pequeños ingredientes terminan siendo, digamos, necesario conjugarlos muy bien para poder producir ese cambio interno, porque el primer reto, vuelvo y digo, es hacia adentro. Segundo,
que esto podría llamarse también paciencia y más paciencia y más paciencia, es entender que nuestras relaciones con las autoridades públicas no siempre, de hecho pocas veces, parecen relaciones simétricas o de las que podamos esperar reciprocidad. En Colombia, al menos por nuestra idiosincrasia política, es normal que uno tenga una cita con un alto o medio funcionario para un tema importante para el sector y que lleguen tarde o no cumplan las reuniones o que en la reunión haya momentos hostiles. No irrespetuosos, por supuesto, eso sí pasa muy poco. O que las reglas de juego de la conversación cambien sobre la marcha. Y creo que acá ese mantra de la paciencia, la tolerancia y la adaptabilidad debe ser absolutamente presentes, porque si uno juzga al interlocutor que es autoridad pública con el rasero con el que uno juzgaría pronto a un interlocutor corporativo, termina teniendo distorsiones de percepción que le van a hacer daño. Entonces, entonces, claro, la empatía, la paciencia, la flexibilidad, pero también es muy importante decir que esto no se trata de ceder el punto de uno. Digamos, en las formas debemos ser impecables y muy pacientes, pero en el momento de las discusiones de fondo, nuestra claridad y nuestra firmeza son los mejores aliados en conversaciones que muchas veces se dan es entre contrapartes que legítimamente tienen opiniones e intereses contrapuestos frente a un tema. Tercero, es un llamado que, y esto no lo cuestionamos mucho en la interna del gremio, es tener mucho cuidado con los supuestos internos. Porque muchas veces asumimos posiciones que están basadas en cosas que damos por sentadas y conocimientos que son medio automáticos en el mundo tech, pero que podemos estar dando por sobreentendidos. Entonces uno llega a una reunión con una autoridad y uno le dice, oiga, señora, señor, usted no me puede bloquear la aplicación porque es que hay un principio de neutralidad de red. Corre una encuesta en el Congreso y yo fui congresista y yo incluso pude haber caído en algún momento en eso. O corre una encuesta entre altos funcionarios del gobierno nacional, no de este, el que quiera, y le garantizo que no hay más del 10% de funcionarios en Colombia, al menos que saben lo que es el principio de neutralidad de red. Entonces, explicitar ese supuesto es fundamental para que la conversación avance. En la economía colaborativa suponemos que todo el mundo sabe que tenemos un rol de intermediación en donde la tecnología junta la oferta y la demanda. Yo ni siquiera sé si en un espacio especializado como este, eso es claro para todo el mundo, mal harían suponerlo en una conversación con una autoridad o en otro tema en donde hemos estado en unas batallas muy valiosas, que es en el tema de la regulación de las plataformas de criptoactivos, que es un tema especialmente, digamos, denso, pues el grado de desconocimiento, de prevención de desconfianza de la desinformación es descomunal y casi que la labor, para que haya labor de persuasión o de negociación, debe haber primero una labor de evangelización y de pedagogía. Cuarto, es decir, que las relaciones del largo plazo son más importantes que los acuerdos o que las situaciones coyunturales. El contradictor de hoy, el que me cierra la puerta hoy, puede ser el que me resuelva el problema mañana o el que me resolvió el problema hoy si yo simplemente lo consumo y me voy y no vuelvo, puede ser mi contradictor mañana. En política, las formas son de fondo. En política, dejar una puerta abierta luego de un desencuentro, de un desacuerdo, es fundamental para el futuro. Pero también alimentar, fortalecer, mantener vivas nuestras relaciones termina siendo muy importante. Y finalmente, y a pesar de lo anterior, nos acaba de pasar en Colombia, varios entenderán mi comentario, es que aun cuando hay una relación construida, aun cuando hay canales, aun cuando se ha logrado alineación con varias entidades, siempre nos pueden sorprender y las coyunturas adversas siempre pueden llegar sin previo aviso. Y eso lo que significa es el reto de afrontar esas nuevas realidades, de retomar este repertorio y de ayudarle a esta industria de la mejor manera a entender, a descifrar, a traducir y a generar soluciones estratégicas para este tipo de situaciones complejas y sorprendentes que siempre surgen en la gestión de lo público. Es eso por ahora. De nuevo, Nivox, muchas gracias por organizar este evento, pero sobre todo por ponernos a hablar de los asuntos públicos en el mundo digital. Muchas gracias.